Proverbios 4, 5 y 7. Leemos en la preciosa palabra del Señor Proverbios 4, 5 y 7. Dice la palabra del Señor: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Repitamos todos la segunda parte: adquiere inteligencia. A ver ustedes, hermanos. Leemos ahora el versículo 7, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Leamos todos la segunda parte y dice: y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Todos juntos leemos la segunda parte: y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de la predicación de esta noche es: adquiere inteligencia. Todos juntos repitámoslo: adquiere inteligencia. Una vez más: adquiere inteligencia. Esta fue una de las recomendaciones, que el hombre más sabio que ha existido le da a todas las personas, especialmente a los jóvenes. Repito esto: esta recomendación se la da el hombre más sabio que ha existido a todas las personas, pero de manera muy especial a los jóvenes. Y se trata de Salomón. Hoy en la mañana, yo a las 5 de la mañana estaba terminando de preparar esta predicación. Y al ver esta recomendación yo dije: qué bueno es Dios, porque Él nos hace muchas recomendaciones para nuestro propio bien. Por ejemplo, Él dice: sed santos porque yo soy santo. O sea que Él nos recomienda vivir en santidad, y es para el bien de nuestra vida. Además, Él también nos recomienda orar sin parar, que eso es buenísimo para la vida del ser humano, hablar con Dios. Él dice: orad sin cesar. Luego también el Señor nos hace otra recomendación más. Son muchas, pero esta otra que vamos a ver es el que seamos obedientes. A los hijos les recomienda que le obedezcan a sus padres para que les vaya bien. A los ciudadanos nos recomienda que seamos obedientes a las autoridades. A los miembros de las iglesias les recomienda que obedezcan a sus pastores. Pero sobre todo nos recomienda que le obedezcamos a Él haciendo su palabra. Esto por mencionar algunas de las recomendaciones que Él nos hace. Pero yo dije hoy en la mañana: qué bueno es Dios, porque también otra recomendación que nos hace, y es a través de Salomón, y él lo dice inspirado por el Espíritu Santo: adquiere inteligencia. La recomendación es que consigamos inteligencia, que seamos inteligentes, porque la inteligencia nos beneficia. Vamos a ver, mis hermanos, una definición de lo que es la inteligencia. Hay tantas, pero esta es una de las que usted va a encontrar en varios diccionarios. Y es que cuando se habla de una persona inteligente, dice que ser inteligente es la capacidad de resolver los diferentes problemas que se presentan en la vida de las personas y de los seres humanos. O sea que, según esta definición, quien es inteligente tendrá la capacidad de resolver problemas. Para eso es la inteligencia. La inteligencia es para resolver problemas según esta definición. Repito,
La inteligencia tiene que ver con la capacidad de resolver los diferentes problemas que se presentan en la vida. Gracias a las personas que han adquirido inteligencia, se resuelven problemas en la salud, legales, en la comunicación, transporte, por mencionar algunos. Gracias a las personas súper inteligentes, muchos de los problemas que la humanidad ha enfrentado se han resuelto. Por ejemplo, en la medicina o uno de los problemas que se han resuelto en la salud, y es, hermanos, que nosotros no vivimos en la época en la que cuando se hacía una operación o se amputaba un pie, lo hacían un pie o un miembro del cuerpo, lo hacían sin anestesia. Entonces imagínese usted todo aquel dolor que tenía que soportar una persona al ser operada. Todo esto gracias a las personas súper inteligentes que se han dedicado a investigar, que se han dedicado a estudiar para poder ayudar a las demás personas resolviéndoles sus problemas. Tenemos personas que le han aportado a la ciencia gracias a su inteligencia, y eso ha hecho que muchos de los problemas sean resueltos. Yo mencioné ahí el problema de transporte, porque antes, para poder trasladarse de un lugar a otro a gran distancia, había que, o eso llevaba días, meses en algunos casos, a pie, por mar, en barco, pero gracias a las personas inteligentes, todos esos problemas se han ido resolviendo. Pero en esta noche alguien podrá preguntarse y decir, bueno, entonces yo tengo que ser un científico para ser súper inteligente. Bueno, si tiene esa posibilidad y oportunidad y tiene la pasión por algo así, pues qué mejor. Pero la inteligencia que podemos obtener todos y que es para estar mejores, no tanto, sí, también para ser mejores, pero estar bien y vivir bien, hermanos, esa inteligencia de la que, la inteligencia de la que estamos hablando, o posiblemente de la que está hablando también Salomón, es una inteligencia que la podemos conseguir, porque se adquiere inteligencia, la podemos conseguir todos los que estamos aquí. Y por eso en esta noche yo quiero hablar así rápidamente, hermanos, de 3 tipos de inteligencia que la debemos y la podemos conseguir todos. Dice Salomón, adquiere inteligencia, consigue inteligencia, y todos la podemos conseguir. Vamos a ver 3 tipos de inteligencia en esta noche. El primer tipo de inteligencia que vamos a ver es la inteligencia financiera. La segunda es la inteligencia emocional y la tercera es la inteligencia espiritual. Vamos a leer en Génesis capítulo 47, versículo 14. Génesis 47, 14. Oiga lo que dice. 47, 14. Lea el texto. Dice: y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Leo de nuevo el texto. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Repitamos todos juntos el primer tipo de inteligencia que podemos conseguir todos y que nos puede servir para la vida y que nos va a servir para la vida. Todos juntos repitamos: inteligencia financiera. Todos juntos, hermanos: inteligencia financiera. Con la inteligencia financiera usted puede resolver todos los problemas económicos o financieros que se presenten en su vida. Vamos a ver una definición. Hay tantas, pero vamos a ver una. ¿Qué es la inteligencia financiera? La inteligencia financiera se define como la habilidad de generar riquezas
o como la capacidad de resolver problemas. Repito esta definición. La inteligencia financiera se define como la habilidad de generar riqueza o como la capacidad de resolver problemas financieros. Quien tiene inteligencia financiera puede resolver cualquier problema financiero. Cualquiera de nosotros puede caer en algún problema financiero fuerte. Se dan las circunstancias en la vida, se da lo inesperado, hay escenarios muchas veces complicados, existen las crisis económicas, las crisis se dan, hay épocas en las que todo marcha bien económicamente, en los países, en las familias, pero hay épocas difíciles. Entonces para eso es necesaria la inteligencia financiera, es necesaria adquirirla. El personaje que se menciona aquí en el texto, en Génesis 47:14, era José. Este José tenía inteligencia financiera. Lo vemos en su forma de actuar. Cuando estudiamos la parte de su vida que tiene que ver con su estancia en Egipto después de que es sacado de la cárcel, este José nos enseña varios principios que solo los voy a mencionar, pero así rápidamente, porque quiero que vayamos a ver los siguientes tipos de inteligencia. José, como una persona con inteligencia financiera, se anticipaba a las crisis que venían, que él consideraba y que por la dirección de Dios él sabía que se iba a dar. Entonces, hablando de algunos principios, José nos enseña en primer lugar, y él por ser una persona con inteligencia financiera, él, hermanos, en primer lugar nos enseña a hacer un plan estratégico para poder resolver cualquier crisis. Y ahí está en el capítulo 41 del 33 en adelante. Además de eso, nos enseña a trabajar con inteligencia. Luego nos enseña a acumular más de lo necesario, o sea que él tenía una mentalidad de abundancia. Por esa razón, cuando se trató de juntar, dice el texto, trigo, provisión para los 7 años de escasez y de hambre que venían, entonces él lo que hizo fue reunir muchísimo. Dice el texto que él juntó trigo como arena del mar. Dice el texto también que era tanto que no se podía contar, era muchísimo. Y él nos enseña a no poner un límite, a reunir de forma abundante, a juntar, a acumular más de lo que se necesita para muchos años. Y hermanos, él reunió una cantidad enorme de trigo para 7 años, y no solo para Egipto, sino también para los países vecinos. Luego él nos enseña a vender lo que la gente necesita, y en fin, usted va a encontrar varios principios ahí. Hace unos años yo estuve enseñando aquí, hace unos 8, 10 años, yo estuve enseñando sobre principios financieros y que tienen que ver con inteligencia financiera, y así rápidamente los voy a mencionar. Quien tiene inteligencia financiera, para empezar, cree en lo que Dios dice o en lo que dice la palabra del Señor, que en Malaquías 3:10 y en otros pasajes. Entonces, el primer principio que hará o que indica que una persona tiene inteligencia financiera por aplicarlo es el diezmar y ofrendar, pero no es el único.
Estos principios los enseñé y solo los voy a mencionar nada más. Y eso lo encontramos, hermanos, eso lo pude leer yo en una variedad de libros, pero me di cuenta que todos esos principios están aquí en el libro de los libros. Los libros están aquí en este libro. Lo que hicieron los autores fue nada más explicar principio por principio. Entonces, después de diezmar y ofrendar, el siguiente principio que viene para quien quiere tener inteligencia financiera, ser inteligente financieramente, el segundo principio es hacer su plan de gastos. Al hacer su plan de gastos, él se va a dar cuenta que muchas veces lo que le ingresa no le alcanza para cubrir todo lo que necesita. Entonces de repente usted tiene un ingreso de 3,000 y lo que necesita son 6,000. Aunque no voy a entrar en mucho detalle porque yo lo estuve enseñando, todos estos principios yo los enseñé hace algún tiempo y me llevó, repito, 2 años para enseñar todos estos principios aquí. Algunos los aplicaron. Entonces cuando usted hace su plan de gastos dice, ala, no me alcanza, gano 3,000 y mis gastos son de 6,000. Entonces esto lo va a llevar, al tener usted inteligencia financiera, aplicando, quien la tiene aplica los principios, entonces usted va a buscar la forma de generar más y esto lo lleva a otro principio y es abrir más fuentes de ingresos. Cuando una persona depende de una fuente de ingresos, tiene el problema muchas veces que cuando esa fuente se le cierra, se queda sin nada. Entonces lo recomendable es abrir más fuentes de ingresos. Hay personas que su ingreso es nada más el sueldito, el chequecito que recibe cada fin de mes, y luego que le cortan el trabajo se queda sin nada. Entonces lo recomendable es abrir más fuentes de ingresos. Entonces es otro principio y está respaldado en la palabra. Eso es lo que yo solo se los estoy recordando, solo les estoy explicando nada más que la inteligencia financiera. Luego viene otro principio y es hacer un presupuesto. El presupuesto le permite a usted saber cuánto necesita y se le ingresa más, ya le queda un saldo, pero usted no se va a gastar ese dinero, sino ya es para empezar a acumularlo. Luego dentro de los principios entra el ahorro, el ir guardando un pequeño porcentaje mientras se establece el hábito y luego ir incrementando esa cantidad para que usted cuente con un dinero para el futuro, aunque algunos no muy están de acuerdo con el ahorro. Sin embargo, a cambio de no hacer nada, se recomienda eso y es un principio también. Un principio más es la inversión. La inversión, cuando se habla de inversión, se trata de poner una cantidad para que eso regrese de forma multiplicada. Algunos interpretan aquel pasaje, aquel texto que dice: echa tu pan sobre las aguas, y creen ellos que Salomón está hablando ahí de inversión y de negocios. Por eso porque el texto dice que era su flota de barcos se iban hacia otros países llevando mercadería y regresaban a los 3 años. Entonces por eso él dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de un tiempo regresará. Algo así dice el texto. Bueno, entonces cuando se habla de invertir, usted está poniendo una cantidad y usted cree que va a regresar de forma multiplicada. Y por eso agrego que el ahorro no es para darse lujos en el futuro. De repente alguien está diciendo: voy a empezar a ahorrar porque así en diciembre me voy de vacaciones a dormir en buenos hoteles no, entonces no, eso podría hacerlo usted ya cuando tiene un porcentaje que le puede servir para eso. Pues hermanos, está la inversión. Luego el emprendimiento. Como empleado usted le pone tope a sus ingresos, no va a poder incrementarlos en la medida en que podría hacerlo
emprendiendo, negociando. Luego otro autor menciona la fortuna neta y les decía que eso está en la Biblia. Saber cuánto tengo. Cuando leo en Job capítulo 1, en los primeros versículos, Job nos da a conocer su fortuna neta: 7,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 500 asnas, bueno, 3,000 camellos, dice el texto, ¿verdad? Bueno. Y aparte de eso, otro autor dice que hay que hacer la diferencia entre pasivos y activos. Todo esto todo esto ya lo enseñé hace unos años, lo dije ya. Y hermanos, esto por mencionar algunos principios que reflejan que la persona que los aplica tiene inteligencia financiera. Y como lo dije anteriormente, esos principios están aquí. Por eso a este libro se le llama el libro de los libros. Es un libro de principios para vivir bien y estar bien, para la vida matrimonial, familiar, económica y en la crianza de los hijos y todas las demás áreas. Pues hermanos, esa es la inteligencia financiera y es algo que todos podemos obtener. Por ejemplo, el mismo Salomón nos da varios principios, nos pone ejemplos. Por ejemplo, él habla de la hormiga, al haragán, al perezoso le dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, guarda en el verano su comida. Vamos rápidamente al segundo tipo de inteligencia, y es la inteligencia emocional. Así rápidamente vamos a ir a Proverbios capítulo 13 en el versículo 17. Dice Proverbios 13:17: el que fácilmente se enoja hará locuras. Repítalo conmigo: el que fácilmente se enoja hará locuras. Después tiene que arrepentirse, después se da cuenta que cometió un error que le trajo muchos problemas. Dice también en el 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Repita conmigo de nuevo: inteligencia emocional. Todos juntos: inteligencia emocional. Vamos a ver qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones. Hermanos, cuando hablamos de emociones, está el miedo, está la ira, hay otras emociones, está la alegría y muchas otras más. Quien no sabe identificar, entender y manejar las emociones correctamente, tendrá problemas. Pero otra parte de la definición dice: de un modo que facilite las relaciones con los demás. Qué tan importante, mis hermanos, es el relacionarnos con las personas. Es una necesidad, y quien no puede mantener buenas relaciones con las demás personas tendrá muchos problemas. También la consecución de las metas y objetivos, el manejo del estrés y la superación de obstáculos es parte de la definición. Cuando se habla de la consecución de metas y objetivos, por ejemplo, en la Biblia, y algo que quiero agregar es que para el mundo actual la inteligencia emocional es un concepto muy nuevo. Apenas apareció en el año 1995 y aparece en el libro, con el libro que escribió Daniel Goleman, así se llama el autor. Él escribió una colección de libros sobre la inteligencia emocional. Hay varios libros: inteligencia emocional para la empresa, para los líderes, y hay una cantidad de libros. Él fue el primero en estudiar este tema y escribir, y es algo que le ha servido a muchísima gente. Pero cuando vamos a la Biblia, en la palabra de Dios ya encontramos la inteligencia emocional utilizada por
varios personajes. Por ejemplo, si la inteligencia emocional tiene que ver con la consecución de metas y objetivos, hermanos, tenemos por ejemplo el caso de Nehemías. Él inicia un proyecto, o sea, él ejecuta un proyecto, la construcción o reconstrucción de las murallas o muros de Jerusalén. Claro que en todo proyecto, mis hermanos, por eso lo recomendable es hacer todos los estudios necesarios para iniciar un proyecto. Sin embargo, ya en el proceso o durante la ejecución se dan varias situaciones complicadas, se dan las circunstancias, se presentan los obstáculos, y entonces quien dirige el proyecto, que casi siempre que se trata de un megaproyecto, los que lo dirigen son grandes líderes, y estos tienen la característica de tener inteligencia emocional. En el caso de Nehemías, cuando él empieza el proyecto, en primer lugar, en las primeras situaciones negativas que él empezó a vivir fueron las burlas. Era como para enojarse. Vino Sanbalat y dijo: pobrecitos estos, ese muro que están construyendo, una zorrita lo puede botar. Eso era como para enojarse y como para dejar de trabajar e ir y reclamarle y decirle: ¿para qué estás hablando de mi proyecto? Pero él siguió tranquilamente. Luego vinieron las amenazas, vino la conspiración. También vinieron las amenazas, las intimidaciones. Le mandaban mensajes en donde le decían que lo señalaban y lo acusaban de cosas que él no había hecho. Pero él siguió en su proyecto, siguió adelante. Entonces, quien tiene inteligencia emocional continuará hasta alcanzar sus metas, continuará hasta alcanzar sus objetivos, porque tiene la capacidad de controlar sus emociones. Cuando hay miedo, entonces él controla esa emoción. Cuando hay ira, también controla esa emoción. No reacciona inmediatamente de forma negativa, sino sabe cómo manejar sus emociones, y eso hace que pueda seguir con sus metas, con sus objetivos, con sus proyectos, y él continúa hasta lograr terminar lo que se ha propuesto o hasta darle cumplimiento a su visión. También quien tiene inteligencia emocional dice que también tiene la capacidad de manejar el estrés y también de superar los obstáculos. Emprenda algo y usted se va a encontrar con muchos obstáculos. Muchos de ellos son grandes, que a veces lo van a asustar, pero si usted tiene inteligencia emocional, usted los va a superar. Mucha gente, por no tener inteligencia emocional, desiste, no continúa, abandona su proyecto, deja de trabajar para alcanzar sus metas, y por eso hay mucha gente en esta vida sin logros, teniendo oportunidades, teniendo recursos, pero por no tener inteligencia emocional se han quedado y no han logrado nada en la vida. Hay otra definición aquí, y es que la inteligencia emocional es la habilidad de controlar nuestras emociones. Es lo que ya vimos, pero agregado a ello dice: todos perdemos el control. Claro que sí, por las situaciones que se dan. Recuerden que hay días oscuros. Por ejemplo, hoy el día estuvo muy lindo, qué claro, qué claridad. El sol, fuimos bendecidos con la claridad del sol, con la luz del sol. Pero hay días oscuros, hay días negros, hay días difíciles, hay días en donde se presenta lo inesperado, hay días en los que uno ve muy nublado, pero quien tiene inteligencia emocional pasa esos días, sabe que las cosas cambian más adelante y se mantiene firme, permanece hasta lograr el cambio, en donde de nuevo verá claridad. La persona con suficiente inteligencia emocional puede enojarse,
pero no tanto como para hacer algo que le afecte a él y a otras personas. Todos podemos airarnos, pero la misma Biblia nos recomienda y dice: airaos, pero no pequéis. O sea, controlar nuestras emociones. Alguien dijo que si más personas estuvieran con inteligencia emocional, entonces habrían menos divorcios, menos separaciones, menos gente frustrada, porque la falta de inteligencia emocional hace que muchas personas, como ya lo dije, alcancen lo que se han propuesto. Agregado a lo que ya dije, quiero compartirles esto. Una persona con inteligencia emocional nunca se considera víctima. No es de esas personas que dicen: es que me dañaron, se aprovecharon de mí o se quieren aprovechar de mí. Una persona con inteligencia emocional tampoco anda culpando a los demás. No pelea por gusto. En mi caso, yo no vivo peleando con nadie por gusto. Eso es desgastante. Mejor las energías tenemos que utilizarlas para proyectarnos. Bueno, esto tiene que ver con la proactividad también, para proyectarnos. Las energías debemos de utilizarlas para seguir alcanzando nuestra visión, para seguir caminando hacia el logro de nuestra visión. No se desgaste peleando con la gente por gusto. Miro que hay personas que por gusto pelean. Con inteligencia emocional, usted hace que la familia o el matrimonio viva bien. Tiene que controlar sus emociones. Si su esposa de repente le dice: ¿y qué te pasó? ¿Por qué viniste tan tarde? Tranquilo, porque una frase le dice usted y va a recibir una ametralladora de palabras. Usted le dice: ¿y qué te importa? Ay, ¿qué? ¿Y verdad que no te importa? ¿Crees que no voy a estar ahí? Una, dice usted, recibe 200. Entonces es mejor adquirir la inteligencia emocional para vivir bien. Pasamos ahora a la inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1 versículo 9. Colosenses 1, 9. Colosenses está después de Filipenses. Oiga lo que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Todos juntos repitamos: inteligencia espiritual. Todos juntos repitamos: inteligencia espiritual. Vamos a ver una definición de lo que es la inteligencia espiritual, aunque hay varias también. La inteligencia espiritual tiene que ver con aplicar el conocimiento de Dios, pero vamos a ver la definición. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la capacidad de conocer y entender, conocer y entender, hermanos, a Dios y todo lo relacionado a Él. Qué importante es conocer a Dios. Porque cuando uno llega a conocer a Dios y lo conoce y lo llega, o cuando uno llega a conocer a Dios, entonces uno llega a saber que Él es omnipotente, que Él todo lo puede, que Él es grande, que es el único Dios, el Dios santo, el verdadero, el omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el soberano. Y cuando uno conoce realmente quién es Dios, empieza a depender de Él y vivir para Él. En mi caso he aprendido a depender del Señor. Por eso cada vez que se da una situación difícil en mi vida, entonces, hermanos, mi mirada está puesta en Él siempre. He tomado en serio la palabra que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el salmista no dice, muchas personas, mi socorro viene del presidente. No, olvídese.
mi socorro viene de tal persona. No, el salmista dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Qué Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. Vale la pena conocer a Dios. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con el conocer a Dios. Y uno se da cuenta cuando conoce a Dios que Él es el dueño de todo, hermanos. Uno se da cuenta que Él es su pastor, que Él lo guarda, que Él lo cuida, que Él lo guía, que Él está al tanto de uno, también lo corrige. Y uno acepta la corrección porque sabe que es para su bien. Esa es la inteligencia espiritual. Se lo repito, es una de las definiciones. Se lo repito, es la facultad que nos da, también el Espíritu Santo para que podamos conocer y luego experimentar a Dios y todo lo relacionado a Él. Hermanos, esta es una definición que me gustó tanto. Y el apóstol Pablo es quien nos está hablando aquí de la inteligencia espiritual, y también él nos enseña cómo obtenerla, esa inteligencia. Vamos a leer en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Oiga lo que dice en Romanos 5:8. Dice: más, Romanos 8:5 es, hermanos. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quien tiene inteligencia espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Amén. Y ahora, ¿cómo es la mente del que tiene inteligencia espiritual? Vamos a leer en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Filipenses está antes de Colosenses, después de Efesios 5:8. Dice, oiga lo que dice. Vamos a ver, Filipenses 4:8, hermanos, perdón, 4:8. Dice: ¿cómo es la mente de alguien que tiene inteligencia espiritual? Hay mucho que hablar de este tema, pero vea lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La inteligencia espiritual, o sea, en la mente de una persona con inteligencia espiritual está este listadito. En la mente de él está lo puro, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre. En la mente de él está todo lo que tiene virtud. Eso es lo que hay en una persona que tiene inteligencia espiritual. Entonces pasamos a ver que la inteligencia espiritual tiene que ver con aplicar el conocimiento de Dios en situaciones prácticas. Es para poder cumplir también la voluntad, lo cual demanda discernimiento. Entonces yo llego a concluir que quien tiene inteligencia espiritual, oiga bien, quien tiene inteligencia espiritual evita el pecado. Y para evitar el pecado lo que se necesita hacer es resistir la tentación y huir de ella. José, como Daniel y otros personajes más, ellos tenían inteligencia espiritual. Por ejemplo, Daniel, saben, hermanos, por tener inteligencia espiritual, y escuchen, jóvenes, por tener inteligencia espiritual, Daniel, cuando cae en un ambiente de pecado en donde se podía satisfacer los deseos carnales, cuando él cae en ese ambiente, dice el texto, y está en el capítulo 1 de Daniel, es muy conocido y a veces quisiera avanzar, pero veamos, hermanos, Daniel capítulo 1, en el versículo 8 dice:
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quien tiene inteligencia espiritual evita la tentación, pero también evita la contaminación. En el caso de José, primero veamos a José. José, él es el gerente general de las empresas de Potifar. Cuando él está en esa posición, entonces la mujer de su amo, de su jefe, del dueño, se enamora de él y le hace propuestas indecentes. Pero Daniel lo que hace es, José lo que hace es resistir la tentación. Y llega el momento en que tiene que huir. Lo hace porque tenía inteligencia espiritual. Y en el caso de Daniel, cuando él cae en ese ambiente de contaminación, él se propuso no contaminarse y trata la manera de evitar la contaminación y lo logra. Jóvenes, de repente usted se encuentra en un ambiente donde hay perversidad, maldad. Usted puede, si usted tiene inteligencia espiritual, usted no se va a contaminar. Estos personajes que estoy mencionando, por tener inteligencia espiritual, fueron exitosos, ocuparon posiciones muy altas, tuvieron éxito. Claro que pasaron por circunstancias muy difíciles, situaciones complicadas, pero por tener inteligencia espiritual ellos cumplieron con el propósito de Dios para sus vidas. Conozco a mucha gente que por no tener inteligencia espiritual cayó en tentación, pecó, se estancaron, arruinaron su vida, arruinaron su futuro, afectaron fuertemente su vida por no tener inteligencia espiritual. Miren qué importante es la inteligencia espiritual. Repito, quien tiene inteligencia espiritual se cuida de no pecar. Él busca la manera de no pecar. Número 2, quien tiene inteligencia espiritual adora a Dios en momentos difíciles. Vamos a leer en Job capítulo 1 versículo 21. Job 1, 21. Dice en Job 1, 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Pero oiga lo que dice de último: y se postró en tierra y adoró. Quien tiene inteligencia espiritual, hermanos, adora en los momentos difíciles de su vida. A Job le llevaron la noticia, le dijeron: mira, Job, perdiste todos tus bienes. Job, llega otro con otra noticia: se murieron todos tus hijos, los 10, ni uno quedó vivo. Llega otro con la noticia: te quedaste sin nada. Cuando Job oyó eso, oiga, lo que hizo fue postrarse y adorar. ¿Sabe cuándo usted me va a demostrar que es un verdadero adorador? No cuando venga a cantar bonito aquí. O sea, no a mí. ¿Cómo usted va a demostrar que es un verdadero adorador? Cuando adore, cuando usted se ponga a adorar, aún estando en situaciones muy difíciles. Pero si esta hermana viene y pierde un pollo y empieza a reclamar y a pelear, usted no es una adoradora. Un pollito está perdiendo. Job perdió 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 3,000 camellos, y todos sus hijos se murieron el mismo día. Y lo que él hizo fue postrarse a adorar. Quien adora en los momentos difíciles le estará dando un golpe por la cara a Satanás. Y al final, después de un
tiempo de sufrimiento, Dios lo bendecirá grandemente. Por eso es tener inteligencia espiritual. Quien tiene inteligencia espiritual, mis hermanos, clama a Dios cuando tiene serios problemas. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Está pasando usted por una situación difícil? Antes de buscarle, antes de ir a pedirle ayuda a alguien, clámele a Dios. Dígale: Señor, esta situación está difícil, está dura, no la puedo resolver, no puedo solucionar ese problema, ayúdame. Y Dios va a venir en su ayuda. ¿Cuántos lo creen? Muchos no han clamado. Ese clamor tiene que tocar el corazón de Dios. Dios mira su actitud, mi hermano. Dios mira nuestra actitud. Quien clama a Dios en los momentos difíciles está clamando al ser que todo lo puede. Cuando esté pasando por una situación difícil, dígale: Dios, hoy sí te necesito. Este problema matrimonial está muy difícil, pero tú me puedes ayudar. Esta situación económica es dura para mí, pero me vas a ayudar. ¿Cuánto van a clamar de ahora en adelante? Eso es tener inteligencia espiritual. Quien tiene inteligencia espiritual, mis hermanos, tiene gozo en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago está adelantito de Hebreos. Dice en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, Dios prueba nuestra fe. Lo menos que los israelitas tenían que hacer cuando estaban siendo probados por el Señor era quejarse, murmurar, culpar. Ellos no tenían que haber hecho eso. Dios está probando su fe. Está el Mar Rojo, atrás vienen el ejército egipcio bien armado, están encerrados. Y ellos empiezan a quejarse: sí, que para qué nos trajiste, que mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, que habían sepulcros y habían cementerios, al menos nos hubieran puesto una cruz ahí, dirán algunos, ¿verdad? O al menos me hubieran llevado flores. Pero aquí nos vamos a morir. Ellos lo menos que tenían que hacer era quejarse, murmurar y culpar. Dios estaba probando su fe. Ellos lo que tenían que decir, pero todavía, a pesar, mis hermanos, de que habían visto a Dios actuar, hermanos, a pesar de eso, ellos todavía están dudando, se están quejando. Ellos tenían que saltar y gozarse y decir: esta es la oportunidad en que el Dios omnipotente les va a enseñar a estos egipcios que somos su pueblo. Pero ellos no se gozan en ese momento. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Dios prueba nuestra fe. Cuando se encuentran sin agua, ellos no tenían que murmurar. Cuando se encontraron sin agua, tenían que gozarse. Quien tiene inteligencia espiritual se goza cuando está enfrentando una situación difícil. Cambian las cosas, hermanos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones muy duras? Yo me he encontrado ahí. Ahora usted ya sabe, quien tiene inteligencia espiritual se goza en medio de la prueba. Quien tiene inteligencia espiritual obedece a Dios en todo.
Josué tuvo éxito, fue victorioso y un conquistador, porque aunque fuera una locura para cualquier ser humano, las órdenes que Dios le daba, él las cumplía. Obedecía a la palabra de Dios, porque tenía inteligencia espiritual. Hoy puedo decir que por eso puedo decir que quien tiene inteligencia espiritual obedece a Dios, aunque lo que Él esté ordenando que haga de repente se vea como algo sin sentido. ¿Qué le dijo Dios a Josué para empezar a conquistar? Dale una vuelta a la ciudad por día. El último día le da 7 vueltas y los muros van a caer. No, eso no tenía sentido, pero había que obedecer a Dios. Quien tiene inteligencia espiritual hace lo que Dios le pide. Por ejemplo, Dios a mí me dice, a usted también, traigan los diezmos y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y van a recibir bendición hasta que sobreabunde. Yo le creo a Dios porque tengo inteligencia espiritual. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Yo le creo porque tengo inteligencia espiritual. Dios me dice eso, yo lo hago porque tengo inteligencia espiritual. Quisiera seguir, pero ya el tiempo se nos fue. Quien tiene inteligencia espiritual conoce, sabe del poder de la adoración, de la alabanza, de la palabra de Dios, de la fe. Estos son recursos. La persona que cree en lo que Dios le ha prometido tiene inteligencia espiritual. Hermanos, quien adora a Dios tiene inteligencia, pero el que lo adora en espíritu y en verdad, quien le alaba, quien cree en su palabra, quien hace su palabra, es una persona con inteligencia espiritual. Hay mucho que hablar sobre la inteligencia espiritual, pero espero que usted pueda adquirir esa inteligencia. ¿Cómo lo va a demostrar? Cuando esté enfrentando un problema, usted ya sabe a quién clamar. Eso es inteligencia espiritual. Usted se pone a adorar, usted se goza, usted obedece a la palabra. Así es que espero que todos los que estamos aquí consigamos esa inteligencia, adquiramos esa inteligencia. Esos 3 tipos de inteligencia. Número 1, inteligencia financiera. Repítalo conmigo: inteligencia financiera. Número 2, inteligencia emocional. Y número 3, inteligencia espiritual. Con esas 3 inteligencias, usted me dirá, hermano, ¿y para poder conseguir inteligencia espiritual tengo que ir a una universidad? No. Aquí está su universidad, mire. Ponga en práctica esto, haga todo lo que este libro le pide, porque aquí Dios le habla. Y el conocimiento que está aquí es un conocimiento que vino del cielo, de Dios, de arriba. Póngase de pie.